la insuficiencia cardíaca aguda puede ser una insuficiencia cardíaca aguda descompensada. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene una falla cardíaca crónica y en algún momento se descompensa. Por X motivo se descompensa, hace un cuadro de falla cardíaca aguda descompensada, ¿sí? Puede ser edema agudo de pulmón, la otra noción, el otro tipo de falla cardíaca aguda, el edema agudo de pulmón. Puede haber también una insuficiencia cardíaca de tipo hipertensiva, aquellos que hacen de repente una presión arterial bien alta y ahí entran en falla cardíaca. Es una falla cardíaca también aguda. La insuficiencia cardíaca netamente o aislada derecha, de ventrículo derecho, y el shock cardiogénico como la máxima expresión de una falla cardíaca. Y es este tipo de falla cardíaca aguda, que es el shock cardiogénico. eh, Vamos a hablar al respecto. ¿Por qué esta? ¿Por qué es esta la de mayor prevalencia en las unidades de coronarias y de mayor tasa de mortalidad altísima dentro de nuestro medio? Para hablar nosotros de falla cardíaca, es necesario entender algunas definiciones hemodinámicas. Uno, por ejemplo, el volumen sistólico. El volumen sistólico viene a ser el volumen que eyecta el ventrículo izquierdo en una eyección. Y está en un promedio entre 70 mililitros. O sea, ¿qué significa eso? De que cuando el ventrículo izquierdo se contrae, eyecta hacia la circulación mayor, o sea, hacia la aorta, eyecta 70 mililitros. Ese es el volumen sistólico. Pero hay un volumen residual que se queda después de la eyección. Ese es el volumen tele, el volumen residual sistólico, que viene a ser un promedio entre 20 a 30 milímetros. Pero el volumen que se queda, nosotros lo dividimos por el volumen que ha expulsado y lo multiplicamos por 100 y vamos a tener lo que es la fracción de eyección. Entonces, ¿qué es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo? La fracción de eyección es el porcentaje de volumen que eyecta el ventrículo izquierdo con referencia al volumen que había al inicio. Cuando las válvulas en el ciclo cardíaco estamos en diástole, la válvula mitral se abre y el volumen pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. En ese momento, la válvula aórtica está cerrada. Entonces el ventrículo izquierdo se va llenando. Estamos en diástole. Se llena el ventrículo izquierdo y de repente ya se llena completamente, aumenta la presión. Eso hace de que se cierre la válvula mitral y comience ya la contracción del ventrículo izquierdo y se abre la válvula aórtica y se contrae todo el ventrículo izquierdo y eyecta la sangre. Entonces todo ese circuito, ¿no? Todo ese circuito va a producir la eyección con un volumen sistólico determinado y la relación entre el volumen que ha eyectado y el volumen que había se llama fracción de eyección. ¿Por qué es importante eso? Porque la falla cardíaca ahora se divide, depende de la fracción de eyección. El punto de corte 40 menos de 40 se llama falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Mayor de 49, falla cardíaca con fracción de eyección conservada. Y entre 40 y 49, levemente reducida. Entonces, hay que entender que la fracción de eyección no es un parámetro hemodinámico que nos denota que cuán funciona el ventrículo izquierdo, que cuán se contrae el ventrículo izquierdo. Entonces, cuando ese ventrículo izquierdo decae, claudica, entonces vamos recién a tener lo que es falla cardíaca, porque la función de bomba del corazón está fallando. Entonces, cuando nosotros decimos que está en shock cardiogénico, hay determinados parámetros que vamos a describirlo más adelante, que nos denotan de que el paciente se encuentra en un franco shock cardiogénico. Entonces, definiendo qué es el shock cardiogénico,
es un estado fisiopatológico bien crítico, donde el corazón, debido a su bajo gasto cardíaco, entiéndase que el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico, a ese volumen eyectivo, por la frecuencia cardíaca. Supongamos el gasto cardíaco de una persona aparentemente normal, cuando tiene una frecuencia de 70 latidos por minuto, entonces su gasto cardíaco va a ser 4.900 mililitros por minuto. O sea, 70 mililitros multiplicado por 70 frecuencia cardíaca, o sea, volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Va a ser el gasto cardíaco 4.900 mililitros por minuto. ¿Eso qué significa? Significa que el corazón bombea 4.9 litros por minuto. El gasto cardíaco también es un parámetro que va a definir la presión arterial, porque la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. Cuando el gasto cardíaco baja, entonces también baja la presión arterial. Entonces, si nosotros definimos qué es el shock cardiogénico, entonces definimos que es un estado fisiopatológico bien crítico, donde el corazón, debido a su bajo gasto cardíaco, no es suficiente, o sea, no es competente para poder perfundir los tejidos y los órganos de una forma normal o de una forma adecuada, a pesar de que hay un volumen normal en el cuerpo. El shock cardiogénico se descarta cuando el paciente está en hipovolemia, como vamos a ver más adelante. Tiene que tener una euvolemia, volumen normal. Y este shock cardiogénico le lleva a una inestabilidad cardiohemodinámica. Como es un proceso agudo, será una inestabilidad cardiohemodinámica aguda, que puede ser resultado no solamente de una alteración de la función miocárdica, también puede ser la conjugación de la función miocárdica, la alteración de alguna válvula cardíaca o del mismo sistema de conducción, e inclusive de la parte externa del corazón, que es el pericardio. Ya sea de forma aislada una de cada una o la conjugación de uno de esos sistemas. El shock cardiogénico tiene una clasificación, ¿sí? Lo podemos definir gracias a una clasificación hemodinámica, o lo podemos determinar gracias a una clasificación hemodinámica. Con estos dos parámetros hemodinámicos podemos nosotros determinar si el paciente está en shock cardiogénico. ¿Cuáles son esos parámetros? Uno es el índice cardíaco. Colocamos en esta axis el índice cardíaco. Y el otro es la presión de cuña pulmonar, o sea, cuán hay hipertensión pulmonar o no. El punto de corte del índice cardíaco es 2.2 y el punto de corte de la presión de cuña es 18. Ahora se menciona inclusive hasta 15 el punto de corte de la presión de cuña. Mientras es mayor de 2.2, ¿eso qué quiere decir? Que hay buena perfusión, o sea que el volumen sistólico está adecuado. Mientras sea menor de 2.2 del índice cardíaco, entonces hay menos perfusión, va a haber hipoperfusión. Y va a haber una serie de signos, síntomas de hipoperfusión. Por ejemplo, de que el paciente está con las extremidades frías, cianóticas, el paciente tiene alteración de la conciencia, el paciente tiene una oliguria, o sea, no hay buena perfusión del riñón, tiene náuseas porque no hay buena perfusión gástrica. Eso por un lado, por el lado de la perfusión. Cuando el paciente tiene menos de 2.2, hay hipoperfusión. Desde el punto de vista de la presión de cuña, cuando decimos que es mayor de 18, eso quiere decir que en los capilares pulmonares la presión está muy aumentada, es debido a que hay una congestión pulmonar. Y si hay congestión pulmonar, entonces el paciente va a tener signos y síntomas de congestión, disnea, ortopnea, va a haber intolerancia al decúbito, ¿sí? Entonces, esos son signos de congestión. Entonces, ¿qué grupo de signos tenemos en el shock cardiogénico? Lo de congestión pulmonar y lo de hipoperfusión. Entonces, cuando nosotros tenemos que el índice cardíaco es mayor de 2.2,
vamos a considerar a esos pacientes como calientes. Así como todos ahorita ustedes están tibios, calientes. Y si es menos de 2.2, fríos. O sea, aquí abajo va a ser todo frío. Eso por el lado del índice cardíaco. Y por el lado de la presión de cuña, cuando es mayor de 18, vamos a decir que es húmedo. O sea, aquí vamos a ver húmedo y aquí húmedo. Y si es menor de 18, o sea, normal, va a ser seco. Aquí seco y aquí seco. Entonces, en este primer grupo vamos a tener que es caliente, seco, es lo normal. En este otro grupo vamos a tener frío, pero seco. Entonces estamos en un cuadro de hipovolemia. Y en este otro grupo vamos a tener el grupo de los pacientes que son húmedos y fríos. Es el típico patrón hemodinámico del shock cardiogénico. Si a eso agregamos nosotros, a estos pacientes agregamos que están con congestión pulmonar, o sea, patrón húmedo, y están con una hipoperfusión, o sea, patrón frío, agreguemos a eso que la presión está disminuida, vamos a decir que el paciente está en shock cardiogénico. Pero si el paciente está caliente, pero con la presión de cuña alta, en este grupo son los pacientes calientes, húmedos. Solamente hay congestión pulmonar. Entonces está en un edema agudo de pulmón. Y ahí se describe estos grupos. Caliente seco, caliente húmedo, frío seco y frío húmedo. El shock cardiogénico, ¿qué patrón será? Frío húmedo. Todo paciente que ingresa a emergencia, ya sea por un infarto, ya sea por signos previos de falla cardíaca, le tenemos nosotros que estratificar. Y uno de los scores que se usa es el Killy-Kimball. El Killy-Kimball no solamente no va a determinar en qué clase de Killy-Kimball se encuentra debido a sus signos clínicos, también nos va a determinar la tasa de mortalidad del paciente. Por ejemplo, el paciente Killick 1 es aquel paciente sin signos ni síntomas de falla cardíaca izquierda. El Killick 2 es aquel paciente con estertores o crepitantes húmedos, hay presencia del tercer ruido cardíaco o hay aumento de la presión venosa yugular. El Killick 3 es aquel paciente con un edema agudo de pulmón. Y el Killick 4 es aquel paciente en shock cardiogénico, que hay hipotensión. La presión sistólica es inferior a 90 milímetros de mercurio. Hay evidencia de una vasoconstricción periférica. El paciente ahí tiene oliguria, tiene cianosis, está diaforético. Y esta clase funcional del Killick-Kimball también nos puede determinar, ver el pronóstico de la tasa de mortalidad. Si el paciente tiene un Killick-Kimball 4, entonces su tasa de mortalidad es 81. ¿Eso qué quiere decir? Que de 10 pacientes que tienen shock cardiogénico, definitivamente 8 fallecen. Entonces, hemodinámicamente nosotros podemos definir el shock cardiogénico cuando la presión sistólica es menor de 90 milímetros de mercurio, cuando la presión de cuña es mayor de 15 milímetros de mercurio y cuando el índice cardíaco es menor de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado. Esos son los tres parámetros principales hemodinámicos que definen lo que es shock cardiogénico. Pero siempre hay que tener presente de que el paciente tiene que estar con una euvolemia. El paciente no puede estar en hipovolemia, el paciente no puede estar en hipoxia o el paciente no puede estar con ningún tipo de acidosis. Eso es importante. En ausencia de hipovolemia, en ausencia de hipoxia y en ausencia de acidosis. El shock cardiogénico se ha mantenido o deriva de una etiología que es la mayoría de los pacientes, como vamos a ver en la etiología, los pacientes con infarto o con las complicaciones del infarto.
Entonces, acá tenemos un estudio que a pesar de que algunos pacientes desarrollan el shock cardiogénico, lo pueden desarrollar en domicilio y llegan al hospital ya debutando en shock cardiogénico, o puede ser de que el paciente llega a emergencia con un infarto y en las siguientes horas inician con un cuadro de shock cardiogénico, o el paciente ya tiene 2, 3, 4 días en observación en la unidad coronaria y no se le ha resuelto su problema de fondo subyacente y el paciente ingresa a un cuadro de shock cardiogénico. Miren la etiología. En esta torta, casi el 75% de la etiología es debido a los síndromes coronarios agudos. Y un menor porcentaje, este que está de color marrón, es debido a las complicaciones mecánicas del infarto. Si nosotros unimos estas síndrome coronario agudo y con las complicaciones mecánicas del infarto, prácticamente es casi el 80%. El 80% de los pacientes con shock cardiogénico son debido a cardiopatía isquémica aguda, ¿no? A los infartos. Un menor porcentaje viene a ser aquellos pacientes que ya tienen un diagnóstico de falla cardíaca o alguna otra enfermedad valvular o alguna, ya en menor porcentaje, las cardiopatías por estrés o una miocarditis. Pero el grueso de los pacientes que derivan o que desarrollan shock cardiogénico son aquellos pacientes con el síndrome coronario agudo y sus complicaciones. La incidencia es alta. Acuérdense de que el COVID tuvo una incidencia también más o menos de 6-8%. La mortalidad aquí en el infarto, en el shock cardiogénico, son aquellos pacientes, la mortalidad viene hasta el 80, como le mencioné, 80%. Eso quiere decir que de 10 pacientes, 8 fallecen. El shock cardiogénico lo podemos clasificar según esta pirámide en 5 tipos. En la base, en el grupo A, son aquellos pacientes que no presentan signos o no tienen síntomas de shock cardiogénico, pero están en alto riesgo de que tengan un shock cardiogénico. ¿Quiénes son ellos? Todos los infartados, los que tienen infartos previos, los que tienen una falla cardíaca previa, aguda o crónica y que se les descompensan. Ellos pueden en algún momento iniciar o desarrollar shock cardiogénico. Entonces, a este grupo se le llama el grupo en riesgo. Después tenemos el otro grupo, el grupo B, son aquellos pacientes que están empezando a hacer shock cardiogénico. Se le llama el pre-shock. ¿Quiénes son? Pacientes que tienen una evidencia de hipotensión, pero no hay hipoperfusión. No tienen síntomas de hipoperfusión, pero la presión son pacientes con falla, pero tienen presión baja o están taquicárdicos, pero no hay hipoperfusión. El grupo C ya es el shock cardiogénico típico de estándar, el clásico. Son aquellos que, como le he mencionado, que tienen toda la clínica ya de falla cardíaca aguda, de ese patrón que se ha mencionado, esa presión, ese índice cardíaco, esa presión de cuña, ¿sí? Y estos pacientes necesitan un área específica para el tratamiento, una unidad coronaria especializada. Entonces, a este grupo se le llama shock cardiogénico clásico. Hay otro grupo, su siguiente, el grupo B, que son pacientes que están en la categoría, en la clasificación de estadio de falla cardíaca en C, pero que estos pacientes, su evolución es tórpida, su evolución es desfavorable, a pesar de que está con la medicación adecuada y el monitoreo adecuado, pero evolucionan desfavorablemente, empeoran, no responden a los tratamientos. Entonces, ese grupo se le llama grupo con un deterioro o una fatalidad eminente, ¿no? Y tenemos el último grupo, en la cúspide, porcentaje pequeño, es el shock cardiogénico en extremo.
son aquellos pacientes que ya necesitan una asistencia ventricular externa. Constantemente se le hace reanimaciones cardiorrespiratorias. Son pacientes refractarios al tratamiento. Necesitan inotrópicos, necesitan vasopresoras constantemente y sobre todo necesitan equipos de asistencia ventricular, como cuáles, como el balón de contrapulsación, como el Impela o como el ECMO. Esto es lo mismo, el porcentaje de aquí de cada grupo y la mortalidad. Por ejemplo, en el estadio extremo, la mortalidad es altísima, ¿sí? Y, por ejemplo, en el estadio de riesgo, la mortalidad es mínima, ¿no? Dentro de la fisiopatología, dentro de la fisiopatología, se tiene claro de que debido a una disfunción no solamente del ventrículo izquierdo, también hay disfunción del ventrículo derecho. Esa disfunción, o sea, mala contracción del ventrículo en la sístole, hace de que haya un bajo gasto cardíaco, ¿sí? Porque el volumen sistólico se reduce. Y como le he mencionado que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, si son esas tres parámetros hemodinámicos son directamente proporcionales. Si uno de ellos baja, también baja el otro. Entonces, si el gasto cardíaco baja, por ende va a haber una bajada de la presión arterial. Entonces vamos a estar frente a una hipotensión. La hipotensión, hay un parámetro, la presión arterial media. Esa presión arterial media nos denota la perfusión, cuán se perfunde los órganos. La perfusión arterial media está en un rango entre 65 y 70. Si es menos de 65, eso quiere decir que los órganos no se están perfundiendo bien. Entonces va a haber, si hay hipotensión, va a haber hipoperfusión también. Los órganos no se perfunden bien. Y a la larga, esa hipoperfusión, o sea que no hay buena perfusión de los órganos de las células entran en un cuadro de hipoxia. Y después de hipoxia va a haber un desbalance, una disfunción del órgano en general. Se sabe de que todo este proceso también conlleva a que hay un componente inflamatorio y eso hace de que se haga un circuito vicioso, un círculo vicioso. La inflamación aumenta, hay más disfunción del órgano y más disfunción del órgano, más inflamación y así se perpetúa. Esa inflamación lleva a una vasoplegia, sobre todo en las arterias periféricas y de las arterias de mediano calibre, de la aorta, de las coronarias, las carótidas. Y entonces va a disminuir el flujo coronario. Y ese disminuir el flujo coronario también conlleva a que va a aumentar la disfunción del ventrículo. Y por otro lado, si la disfunción también es del ventrículo derecho, vamos a tener también congestión. Y esa congestión se traduce en una hipoxemia. Y la hipoxemia se traduce en la alteración a nivel celular. Va a haber hipoxia celular. La fisiología, como le mencioné, aparte de esa disfunción de todo ese circuito, de la disfunción del ventrículo izquierdo, está determinado que la disfunción ventricular del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho no solamente es sistólica, también puede ser la de la fase diastólica, del llenado. Y de igual manera puede haber, como le he mencionado, la inflamación sistémica, donde debe haber una serie de alteraciones de algunas sustancias como las citoquinas inflamatorias, aumento del óxido nítrico, los peroxinitritos. Esto conlleva ¿qué? Hay una vasodilatación, esa vasodilatación conlleva una bajada de la resistencia vascular periférica y esa bajada de la resistencia vascular periférica, por ende, también influye bastante en la presión. Va a haber una disminución de la presión. Entonces, cuando tenemos un paciente en shock cardiogénico, ¿cómo le evaluamos? ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo lo abordamos? Entonces, primero tenemos que ver si es que el paciente tiene el diagnóstico de shock cardiogénico.
Como es una falla aguda, debe haber una enfermedad subyacente que le haya hecho que desarrolle el shock cardiogénico. El shock cardiogénico no es una entidad aislada. No, nadie de la nada hace shock cardiogénico. Entiéndase de que tiene que haber una enfermedad subyacente que deteriore la función del ventrículo para que haya shock cardiogénico. Entonces, por eso debemos tener un diagnóstico de la causa subyacente para nosotros poder tener un plan terapéutico. Y cuando ya tenemos eso, tenemos que tener una evaluación del estado hemodinámico del paciente para poder darle un soporte circulatorio adecuado y ver y evaluar el daño de órgano blanco para dar soporte a esos otros órganos. Y como es una entidad aguda, nosotros tenemos que estratificar para ver el pronóstico del paciente. Entonces, en el diagnóstico del shock cardiogénico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico. Tenemos tres criterios. Los criterios hemodinámicos, como se han descrito, la presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, el índice cardíaco menor de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado, la presión de cuña mayor de 15 milímetros de mercurio, y estas son las tres principales. A esas se puede aunar la PVC mayor de 10 milímetros de mercurio y la resistencia vascular periférica mayor de 1200 dinas por segundo por centímetro cuadrado. Estos parámetros, el índice cardíaco y la presión de cuña, pueden ser adquiridos a través de una ecocardiografía, pero el gold estándar o lo mejor es hacer un cateterismo cardíaco, un sondaje de ventrículo derecho y de pulmonar. ¿Con cuál? Con el catéter Songams. Colocamos este catéter, medimos las presiones, podemos medir la presión de cuña, o sea, cuando se implanta este globito en una arteria pequeña pulmonar, y viendo las mediciones y tomando los sagas en todas las cavidades, podemos nosotros determinar el índice cardíaco. El otro punto, el otro criterio es la evidencia de la hipoperfusión. Tenemos que tener evidencia de que el paciente está con hipoperfusión. ¿Y cuál es la evidencia clínica de que está con hipoperfusión? Que haya alteración del estado mental, que haya mal relleno capilar periférico, o sea, que la sangre no llegue mucho a las partes más distales, que el paciente esté en oliguria o su flujo urinario sea menor de 0.5 mililitros por kilo por hora, que un AGA, el lactato, sea mayor de 1.8 milimoles por litro y que la saturación de oxígeno venosa mixta también en el AGA sea menor de 60%. Entonces vamos a tener los criterios hemodinámicos y la evidencia de hipoperfusión. A esto tenemos que agregar o hallar o determinar la cardiopatía subyacente, la que predispone a toda esta alteración, la que le está llevando a toda esa alteración. Entonces, tenemos que tener al médico, al cardiólogo, tenemos que tener mínimo un tensiómetro con su estetoscopio, realizar un AGA, realizar un electrocardiograma y tener el ecocardiógrafo. Ya todas las guías recomiendan definitivamente realizar un electro y una ecocardio a todo paciente con sospecha de shock cardiogénico. ¿Por qué? Porque como lo hemos visto en la etiología, casi el 80% es síndrome coronario agudo y sus complicaciones. Entonces, más probable cuando tenga un paciente con shock cardiogénico que la etiología sea isquémica. Entonces, en ese sentido, lo mejor es indicar un electro para determinar si el paciente tiene un síndrome coronario agudo, ST elevado, ST no elevado, y poder mandarle a realizarle una cinecoronariografía o un cateterismo cardíaco o una angioplastía o un PCI o una intervención coronaria percutánea. Pero todos estos pacientes también describe la guía y la recomendación es fehaciente que debe ser trasladado a un hospital que tenga un servicio de una unidad coronaria, donde se le pueda dar una asistencia mecánica circulatorio inmediato. Todo paciente con síndrome coronario agudo y edad determinado y complicado con un shock cardiogénico
la indicación es estricta y 100% de que ingrese a cateterismo cardíaco para realizar una cinecoronariografía. Como los pacientes se necesitan estar en una unidad crítica, entonces todo paciente en shock cardiogénico necesita monitorización continua de la presión arterial a través de línea arterial y el EKG en tiempo real. Y que el paciente se le pueda infundir a través de bomba infusoria no solamente líquidos o componentes salinos, sino también tratamiento que sea necesario, como vasopresores y no inotrópicos. Un ratito, chicos, un ratitito. ¿Cómo reconocemos entonces la causa? La causa lo vamos a reconocer, o sea, la etiología vamos a reconocer con los exámenes auxiliares. Si el 80% de los pacientes es isquémico, entonces vamos a reconocer con un simple electrocardiograma. En el electrocardiograma, ¿qué podemos ver? Lo máximo podemos ver una supra del ST, que nos denota de que hay un cuadro isquémico, que hay un infarto, ST elevado. Ya fisiopatológicamente se describe de que en una arteria coronaria debe haber una placa de ateroma que se ha fracturado, se ha roto y se ha sobreagregado un trombo que está impidiendo la perfusión normal de esa parte del ventrículo izquierdo. Entonces, es necesario realizar un electrocardiograma. Y si encontramos alteraciones en el electro que nos denota que es isquémico, inmediatamente a ese paciente tenemos que llevarla a sala de cateterismo, a la sala de hemodinamia. Se le tiene que hacer su cinecoronariografía y encontrar la lesión y tratar esa lesión. Como el segundo grupo en la etiología son las complicaciones mecánicas, entonces debemos tener en la cabecera del paciente un ecocardiógrafo. Con el ecocardiógrafo nosotros vamos a esas complicaciones mecánicas del infarto, como la rotura del septo interventricular, ¿sí? Como la rotura del músculo papilar y la presencia de alguna insuficiencia mitral aguda. Miren esto, este es un preparado ya cardíaco, ¿no es cierto? De un corazón, donde es un corte sagital. Este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho, trabeculado. Este ventrículo izquierdo es más grueso que el ventrículo derecho y aquí hay una discontinuidad en la pared anterior. Acá hay una rotura y observan ustedes alrededor de esta discontinuidad de la pared del miocardio, está medio más oscuro, que es un infarto. Entonces aquí ha habido un infarto y ese infarto las paredes han sido delgadas y con la presión alta del ventrículo izquierdo se ha roto y ha habido un pase de sangre, una extravasación del ventrículo izquierdo hacia la cavidad pericárdica, produciéndole aparentemente un taponamiento cardíaco. Entonces, esta es una complicación mecánica, es la rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo, una de la mayor prevalencia, pero de menor registro, porque el paciente fallece y no a todos se le puede hacer una necropsia y se le puede determinar qué complicación tuvo. Solamente queda como que se murió por un infarto. Entonces, esto lo podemos determinar con una ecocardiografía. Otros exámenes que se necesitan a veces para determinar la etiología de lo que le ha llevado al shock cardiogénico está la ventriculografía, la tomografía, la resonancia cardíaca, la gammagrafía e inclusive a veces la biopsia miocárdica, ¿no? Cuando tengamos un paciente con una sospecha de falla cardíaca aguda,
Entonces nos tenemos que preguntar, ¿el paciente se encuentra en shock cardiogénico o no? Si el paciente se encuentra en shock cardiogénico, entonces necesitará una unidad coronaria, necesitará un soporte circulatorio, necesitará tratamiento farmacológico y tratamiento de asistencia ventricular mecánica. Pero si el paciente no está en shock cardiogénico, de repente estamos frente a un paciente con falla respiratoria. Si el paciente está con falla respiratoria, pues de repente necesita un soporte ventilatorio, oxígeno, colocarlo a ventilación mecánica, ¿sí? Pero de repente no está tampoco en falla respiratoria. Entonces tenemos que identificar aquellas posibles etiologías que tenga el paciente y que le está llevando al shock cardiogénico o a esa falla cardíaca aguda descompensada. ¿Como cuál? Como los síndromes coronario agudo, una emergencia hipertensiva, alguna arritmia preexistente, una causa mecánica aguda o la presencia de un tromboembolismo pulmonar. Todos estos pacientes que tengan shock cardiogénico, como le he dicho, o también como esos pacientes que tienen falla respiratoria, todo eso deben ser manejados en una unidad especializada, una unidad de cuidados intensivos o una unidad de cuidados coronarios. Hasta el 15% de los quienes se van a cateterismo cardíaco, quienes se le hace cateterismo coronario, hasta el 15% de los pacientes con infarto se asocian con shock cardiogénico. ¿Eso qué quiere decir? Que aquellos pacientes con infarto de miocardio, el 15% de ellos, estando haciéndole el cateterismo cardíaco, hacen shock cardiogénico. El 50% de ellos se asocia bastante a enfermedad multivaso, o sea, no de una enfermedad de un solo vaso, sino más de dos vasos. Circunfleja, coronaria derecha, circunfleja, descendente anterior, o circunfleja, descendente anterior y coronaria derecha, o tronco, descendente anterior, circunfleja, coronaria derecha. La mortalidad antes de la revascularización miocárdica, la mortalidad en estos pacientes con shock cardiogénico era muy, muy alta, ¿no? Ya todas las sociedades, tanto europeas y como las sociedades americanas, eh, determinan de que ante todo paciente con shock cardiogénico, que deben de ser referidos a un centro donde haya 24/7, o sea, corrido todo día y noche, haya un servicio en una unidad coronaria y que también tenga lo que es una sala de hemodinamia. Y además de eso, que tengan los insumos o los equipos para un soporte circulatorio mecánico. ¿Qué quiere decir eso? Que el servicio cuente con un ECMO, el servicio cuente con un balón de contrapulsación intraórtica o con un dispositivo de Impela. Miren, entonces, ¿cuál es el papel que juega el electrocardiograma en el shock cardiogénico? El papel es primordial, es importantísimo. ¿Por qué? Porque si nosotros sospechamos a un paciente con shock cardiogénico, inmediatamente hay que hacerle el electro. Y tenemos varias posibilidades. Si hay un supra, ¿sí? Entonces el paciente tiene que entrar a una intervención coronaria percutánea lo más antes posible. Si hay un infra, o sea, otras alteraciones, menos de supra, sino otras alteraciones infra o T picudas o T negativas, ¿sí? O un infra del nivel del ST. Entonces, tenemos que considerar que estamos frente a un infarto ST no elevado y esto hay que estratificarlo con determinados scores. Hay que dar un tratamiento de soporte óptimo y según la estratificación hay que ver si es de muy alto riesgo, de riesgo alto, moderado o de bajo. Y si es de muy alto riesgo, entonces es como si fuese un ST elevado, hay que llevar al PCI dentro de las 2 horas siguientes. Y de repente puede haber en el electro otros cambios, unas arritmias, taquiarritmia, de repente va a necesitar un cardiodesfibrilador, o si el paciente tiene una bradiarritmia, necesita un marcapaso. Entonces, miren cuál es el importante hacer y reconocer
reconocer un electrocardiograma. ¿Y cuál es el tratamiento? Como esos pacientes cursan de inicio con congestión y con bajo gasto, y la presión arterial baja, y por ende baja también la presión arterial media y no perfunde bien los órganos, entonces tenemos que aumentar esa presión arterial. Y para aumentar esa presión arterial nosotros debemos de usar vasopresores. Y uno de los vasopresores que se usan bastante en shock cardiogénico es la noradrenalina. Esta noradrenalina hace su función en los receptores alfa 1 en mayor porcentaje y en menor porcentaje también en el beta 1. ¿A expensas de qué? De que va a aumentar la presión arterial media. A expensas de que aumenta el gasto cardíaco. Y su dosis de la norepinefrina o noradrenalina está entre 0,5 a 1 microgramos por kilo por minuto. Eso se coloca o se aplica en infusión con bomba. Otro de los vasopresores es la dopamina. Pero la dopamina ahorita está dejándose usar porque la dopamina, debido a de que actúa mucho en los receptores beta 1, da muchas arritmias. El paciente entra en extrasístoles, en una ectopía ventricular y después entra en una taquicardia ventricular, después entra en fibrilación ventricular y nadie lo saca. Entonces su dosis era 5 a 20 microgramos por kilo por minuto, pero ya se está dejando de usar la dopamina. La otra es la epinefrina, que es casi parecida como la norepinefrina o noradrenalina, ¿sí? Y después, cuando ya nosotros levantamos la presión arterial, ya usamos los diuréticos en infusión, como la furosemida, o usamos para ayudar a la contractibilidad, para que se contraiga mejor el ventrículo izquierdo, usamos los sinotrópicos. ¿Como cuál? Como la dobutamina. Y a veces levosimendan. Y también usamos, no está descrito acá, el milrenone, ¿sí? Miren, estos son los equipos de asistencia ventricular mecánicos, de asistencia ventricular. Este es el balón de contrapulsación. Es un catéter que se coloca en la aorta descendente, en la torácica, en la descendente, en la torácica. Se coloca a unos centímetros de la subclave izquierda, por debajo. ¿Y qué hace este catéter? Este infla un balón en diástole. Cuando el corazón está en diástole, infla el balón, ¿sí? ¿Y qué hace? De que la sangre que estaba subiendo por acá no regrese no se vaya a la circulación mayor, sino regrese y se encuentre a la válvula aórtica cerrada y ingresen a las arterias coronarias para que pueda perfundir mejor al corazón. Entonces, esto se infla en diástole y en sístole se desinfla. En diástole se infla, ¿ya? El otro es el impela, que es un dispositivo que se coloca también vía femoral por la aorta, se introduce hasta el ventrículo izquierdo y este sirve como un succionador. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, este dispositivo absorbe la sangre que está en el ventrículo izquierdo y lo lanza hacia la circulación mayor. Eso se llama el impela. Y el otro es el ECMO, que es un corazón, prácticamente un corazón artificial, que a veces este ECMO se coloca solamente como puente a un trasplante cardíaco. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Y por último, miren, el pronóstico se hace con este score, con varios parámetros. Acá es importante la edad, la presencia de algún infarto previo o de cirugía o de bypass, si el paciente está confuso a la hora de la presentación,
si la etiología de este shock cardiogénico es un síndrome coronario agudo, si la fracción de eyección es menor de 40%, cuánto tiene de lactato, también se depende de eso, también le damos un puntaje determinado, y cuánto está de la depuración de la creatinina, cuál el filtrado del renal, ¿no? Máximo podemos tener 9 puntos. Si el paciente tiene 9 puntos, la mortalidad es 100% en los siguientes días. Yo creo que eso es todo por ahora. No sé si hay alguna pregunta sobre shock cardiogénico. Todo claro, doctor. Muchísimas Todo gracias. claro, doctor. ¿Todo claro? Listo. Entonces, conmigo, hasta la próxima. Buenas tardes.